Buenos días, por favor, ya que los micrófonos están silenciados. Bueno, vamos a dar inicio a esta tutoría virtual. Bueno, bien, sean todos pues bienvenidos. Hoy vamos a realizar pues una nueva tutoría de la Olimpiada de Química, en la cual vamos a ver estrategias o cómo podemos hacer análisis de algunos ejercicios con propiedades intensivas y propiedades extensivas. Bueno, primero que todo, pues un breve repaso para recordar pues que en cuanto a las propiedades de las sustancias, podemos hacer dos clasificaciones. Una clasificación es que podemos dividirlas en propiedades físicas y propiedades químicas, que esto va a ser pues tema de una próxima tutoría. Y todas esas propiedades físicas y químicas las podemos clasificar en propiedades intensivas y propiedades extensivas, que es el tema pues, en el que nos vamos a enfocar hoy. Y rápidamente, pues las propiedades intensivas pues, son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia que estemos considerando, por lo tanto, esas propiedades no son aditivas, como lo es la densidad y la temperatura. Si mezclamos, por ejemplo, dos volúmenes diferentes de agua, que los dos recipientes contienen agua a 25 grados centígrados, pues el resultado de la temperatura final no va a ser 50 grados centígrados, por lo que no son aditivos, sino que conservará la misma temperatura, ya que no depende de la cantidad de sustancia. Mientras las propiedades extensivas, pues son propiedades que sí dependen de la cantidad de sustancia que tenemos o que estamos considerando. Por lo tanto, en una propiedad extensiva, pues los resultados de este análisis implica que son valores aditivos. Por ejemplo, si yo tengo 10 gramos de una sustancia y le adiciono 5 gramos de la misma sustancia o de una sustancia diferente, pues la masa final resultante pues serán 15 gramos, la suma de estos valores. Bueno, vamos a realizar el análisis de algunos ejercicios propuestos. Por ejemplo, en este primer ejercicio nos dicen que tenemos un embudo de decantación. Estos embudos también reciben el nombre de embudo de separación. Entonces nos dicen que en este embudo tenemos 4 mililitros de tolueno, 3 mililitros de formamida, 2 mililitros de diclorometano y 2 mililitros de cloroformo. Nos dicen que, teniendo en cuenta las propiedades mostradas en la tabla, es de esperarse que luego de dejar en reposo el embudo y abrir la llave, ¿cuál será el líquido que se obtendrá en primer lugar? Bueno, inicialmente pues en la imagen que ustedes observan ahí en la parte inferior a la derecha es pues una imagen de un embudo de decantación o un embudo de separación, el cual en la parte inferior pues tiene una llave que nos permite controlar el líquido que puede salir a través de esta llave. Vamos a asumir que esas cuatro sustancias son inmiscibles. Si son inmiscibles, pues vamos a tener unas regiones separadas con respecto a cada sustancia, y cuando dejamos el embudo en reposo,
pues las sustancias se van a ordenar de forma tal que la sustancia de mayor densidad va a estar en el fondo de este embudo y la sustancia de menor densidad va a estar en la parte superior del embudo. Por lo tanto, si queremos saber cuál será el líquido que se obtendrá en primer lugar al abrir la llave, pues va a ser el líquido que tenga una mayor densidad. Como ya alguien lo mencionó en el chat, el líquido que saldría en primer lugar sería el cloroformo. En este tipo de ejercicios también nos podrían hacer la pregunta contraria, o sea, ¿cuál sería el líquido que saldría en último lugar? Entonces tenemos que ser cuidadosos, leer muy bien qué es lo que nos están preguntando para no ir a cometer errores al momento de dar la respuesta. Entonces no es lo mismo si nos preguntan el líquido que sale en primer lugar, así nos preguntan el líquido que va a salir de último. Entonces, cuando abrimos la llave, empiezan a fluir los líquidos a través del embudo y el último que saldrá va a ser el líquido que al dejar el sistema en reposo va a estar en la parte superior y en la parte superior tendríamos el líquido de menor densidad. Entonces, como podemos ver en la tabla, el líquido de menor densidad es el tolueno, por lo tanto, si nos preguntaran eso, el líquido que sale en último lugar, entonces la respuesta correcta sería el tolueno. De esta tabla, pues adicionalmente nos dan el dato de temperatura de ebullición, que pues en este caso no es un dato muy relevante, pues si asumimos que normalmente cuando trabajamos con estos embudos de decantación o embudos de separación, si lo tenemos a la temperatura ambiente que trabajamos en el laboratorio, no sé, unos 25, 28 grados centígrados, pues podemos garantizar que estas sustancias pues están todas en estado líquido porque están por debajo de la temperatura de ebullición y, y bueno, pues no nos dan el dato de la temperatura de fusión, pero la temperatura de fusión pues debería ser inferior a 25 grados centígrados, que sería la temperatura ambiente, también para garantizar que todos están en estado líquido. Bueno, entonces básicamente aquí estamos analizando una propiedad intensiva que es la densidad. Aunque la temperatura de ebullición también es una propiedad intensiva, pues no es un parámetro pues tan crucial en este ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Recuerden que si tienen preguntas con respecto a estos ejemplos, las pueden escribir por el chat. Bueno, en el siguiente ejercicio nos dicen que tenemos una mezcla, que para poder hablar de una mezcla necesitamos tener dos o más materiales que no reaccionen entre sí. Recuerden que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, dependiendo si tiene una sola fase o si tiene varias fases. Y entre los métodos más empleados para separación de mezclas tenemos procedimientos como la evaporación. Cuando a través de una evaporación lo que queremos es eliminar un líquido convirtiéndolo a fase gaseosa y luego de evaporarlo totalmente pues tendríamos un sólido que estaba presente inicialmente en ese sistema, que podía estar disuelto. Tenemos procesos como la filtración, donde en la filtración estamos parar porque el tamaño de las partículas de un componente es mayor al tamaño de las partículas o de las moléculas del otro componente y básicamente lo separamos por tamaño de partícula usando un papel de filtro donde en ese papel de filtro las moléculas más grandes se retienen o las partículas más grandes se retienen y las más pequeñas lo atraviesan. Y tenemos también la destilación, que recuerden que la destilación nos permite separar componentes que estén en una mezcla homogénea donde hacemos uso de las diferencias en la temperatura de ebullición para evaporar el componente más volátil y separarlo de la mezcla donde permanecería el componente menos volátil. Bueno, teniendo en cuenta las características de las siguientes 4 mezclas que aparecen en la tabla, nos preguntan cuál de esas mezclas se podrá separar por filtración.
tenemos una mezcla de sal común y agua, donde su característica es que esa sal es soluble en el agua. Tenemos una mezcla de acerrín y agua, donde la característica es que el acerrín es insoluble en el agua. Entonces la sal común y agua me genera una mezcla homogénea. El acerrín y el agua sería una mezcla heterogénea. Tenemos una mezcla de oxígeno y agua, donde el oxígeno es poco soluble en agua, entonces si es una pequeña cantidad de oxígeno lo que tenemos estaría en forma homogénea, pues si tenemos bastante cantidad de oxígeno ya tendríamos un sistema heterogéneo. Y por último, azúcar y agua, donde la característica es que el azúcar es soluble en el agua, entonces tendríamos también ahí una mezcla homogénea. Si nos preguntan de esas 4 mezclas, ¿cuál podemos separar por filtración? Recuerden que para hacer separaciones por filtración, generalmente tenemos mezclas heterogéneas donde el tamaño de partículas de un componente es mucho mayor al otro. Analizando eso, pues la sal común y el agua tendríamos una mezcla homogénea, difícilmente la podríamos separar por filtración. Azúcar y agua tenemos también una mezcla homogénea, tampoco la podríamos separar por filtración. Oxígeno en agua, si es una cantidad grande de oxígeno, pues sería heterogéneo, pero esto lo tenemos que contener en un recipiente cerrado, porque el oxígeno al ser gaseoso, al destapar nuestro recipiente, se escaparía. Y el oxígeno que está soluble en el agua, pues no lo podríamos separar por filtración. Entonces la respuesta correcta sería tener acerrín y agua, donde el acerrín, el tamaño de las partículas de acerrín es un tamaño mucho más grande que el tamaño de las moléculas de agua. Entonces, cuando lo hacemos pasar por un papel de filtro, pues estas partículas del acerrín se retienen en el papel de filtro y las moléculas de agua atraviesan el papel de filtro y de esa forma lo podríamos separar. Con respecto a las otras mezclas, por ejemplo, la mezcla de sal común y agua o la mezcla de azúcar y agua, son mezclas que podríamos separar por evaporación. En ese caso, podríamos someter la mezcla a un calentamiento, donde en ese calentamiento se evapora el agua gradualmente hasta que retiramos toda el agua del recipiente y ya lo único que nos va a quedar en el recipiente va a ser pues, la sal, luego de retirarle toda el agua, o el azúcar, también que ahí le retiraríamos toda el agua por evaporación. Bueno, con respecto a la mezcla de oxígeno y agua, pues básicamente si hay una cantidad grande de oxígeno, ahí probablemente la separación sería por una decantación, por lo que son 2 fases separadas, una fase gaseosa y una fase líquida. Y ya si tenemos una muy poca cantidad de oxígeno, como el oxígeno es muy poco soluble en el agua, básicamente serían unas pocas moléculas que tendríamos allí, la separación sería pues con otro tipo de procedimientos un poco más específicos. Bueno, me voy a devolver acá a este ejercicio. Este ejercicio pues básicamente aquí lo que estamos hablando es de técnicas de separación de mezclas, donde las técnicas de separación de mezclas básicamente están fundamentadas en propiedades intensivas. Propiedades intensivas como la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión en algunos casos, o propiedades como la densidad, si vamos a hacer una decantación. Y en la filtración, pues básicamente estamos considerando el tamaño de partícula, que ese tamaño de partícula está asociado al volumen que ocupan estas sustancias, y pues el volumen también es una propiedad, el volumen será una propiedad extensiva. Ese volumen va a depender de la cantidad de sustancia que tengamos. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. En este ejercicio
tenemos unos recipientes cilíndricos, un recipiente cilíndrico de vidrio o una columna de vidrio, en cuyo interior tenemos en uno agua y en el otro tenemos mercurio, y la superficie de esos líquidos, recuerden que el mercurio es un líquido, al igual que el agua, a temperatura ambiente y una presión de una atmósfera. En la superficie se observa como se muestra en la figura. Entonces, si ustedes ven el mercurio, la superficie tiene una curvatura opuesta a la superficie que tiene el agua en ese tipo de recipientes. Nos preguntan, ¿este comportamiento es resultado directo de diferencias en densidad? Recuerden que la densidad es una propiedad intensiva y es una propiedad que nos da la relación que hay entre pues el resultado de dividir la masa por el volumen. Entonces, aunque estamos ahí combinando la masa, que es una propiedad extensiva, dividida el volumen, que es una propiedad también extensiva, el resultado es una propiedad intensiva, que es la densidad. Bueno, la densidad del mercurio es mucho más alta que la densidad del agua. Sin embargo, esas diferencias en la densidad pues no son los responsables de la diferencia en la superficie de esos recipientes. En la opción B nos dan la viscosidad, donde la viscosidad la podemos interpretar como la resistencia de un fluido a fluir. Entonces, un fluido muy viscoso tiene mucha resistencia a fluir, fluye lentamente. Un líquido poco viscoso fluye rápidamente porque tiene poca resistencia a fluir. En este caso, pues esos dos recipientes están en reposo, estamos analizando la superficie, por lo tanto no estamos analizando el flujo de una sustancia. Entonces, la opción B tampoco es la respuesta correcta. La opción C nos hablan de la masa molar. La masa molar pues nos dice cuál es la masa contenida en una mol de sustancia. La masa molar del mercurio, aunque es pues más alta que la masa molar del agua, pues no es la responsable de las diferencias en la superficie. Y la opción D, que es la tensión superficial, es la opción que es la respuesta correcta, por lo que la tensión superficial nos da cuenta de qué tan fuertes son las atracciones entre las moléculas que hay en la superficie del líquido y cómo interaccionan estas con las paredes del recipiente que las contiene. Esto es lo que hace que en ese recipiente la forma de la superficie sea diferente, con diferentes curvaturas, una superficie cóncava o una superficie convexa. Entonces, básicamente, esa tensión superficial que es la que nos va a determinar la forma de la superficie de los líquidos cuando están contenidos en un recipiente, en este caso sería una columna de vidrio o un recipiente cilíndrico de vidrio. Bueno, y la tensión superficial es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de sustancia, mientras que la masa molar es una propiedad también pues intensiva, pues la masa molar de una sustancia nos dice cuánta masa hay en una mol. Bueno, perdón, pues la masa como tal es extensiva, pues entre mayor cantidad de sustancia, mayor masa. Pero cuando hablamos de masa molar, estamos hablando de que tenemos exactamente una mol de sustancia. Entonces, ya eso es un valor constante, no es una variable. La viscosidad y la densidad, como ya les había mencionado, son propiedades intensivas. En el siguiente ejercicio nos hablan del peso. Aquí es importante tener claro ese concepto. Ustedes en muchos libros probablemente encontrarán que les hablan de peso molecular. Ahí hay un pequeño error conceptual, porque el peso de una sustancia, como se menciona en este ejercicio, el peso es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, cuando ustedes ven
en un libro, en una tabla periódica que les hablan de peso molecular, en realidad les están hablando de masa molecular, o si hablan de masa molar y peso molar, son cosas diferentes. No es lo mismo masa que peso. La masa nos dice la cantidad de sustancia. El peso es una fuerza, que es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, listo. Aclarando esa definición conceptual, entonces el peso de una sustancia va a depender del lugar donde se encuentre dicha sustancia, debido a que el peso es el resultado del producto entre la masa y la gravedad. Entonces no es lo mismo lo que pesa una sustancia. Acá en la Tierra, que tenemos una gravedad de más o menos 9,8 metros por segundo cuadrado, mientras que en la Luna o en otro planeta, pues con una gravedad diferente, el peso de las sustancias va a ser diferente. Entonces sí, si tenemos una sustancia de una masa m, una masa constante m cualquiera, y nos dicen que esa sustancia está en un lugar donde la gravedad aumenta un 2% comparado, por ejemplo, con la gravedad de la Tierra. Y con base en eso podemos afirmar que el peso de esa sustancia no cambia. Pues como vemos en la ecuación del peso, como es el producto de la masa por la masa no cambia, pero la gravedad está cambiando, está aumentando un 2%. Por lo tanto, su peso, pues esperamos que tiene que cambiar. La opción B nos dice, su peso disminuye un 2%. Volviendo a la ecuación donde peso es igual a masa multiplicada por gravedad, si la gravedad aumenta un 2%, pues el producto de la gravedad por la masa no puede dar un resultado inferior, entonces no puede disminuir. La opción C dice, se duplica, el peso de esa sustancia se duplica. Esa opción también es incorrecta. Para que el peso se duplique, tendría que ser que la gravedad se duplica. O sea, si la gravedad se duplica, eso implicaría un aumento del 100%. Por lo tanto, la opción C también es incorrecta. Y la respuesta correcta será la opción D, donde tenemos que si se da un aumento del peso del 2%. ¿Por qué? Porque el peso es igual a la masa por la gravedad, entonces la masa va a ser constante. Si la gravedad incrementa un 2%, ese producto que me va a proporcionar el peso, pues también va a tener un incremento del 2%. Recuerden que el peso, como depende de la masa, y la masa es una propiedad extensiva, entonces ese peso también va a ser una propiedad extensiva. En el siguiente ejercicio tenemos que un recipiente que contiene 10 mililitros de agua, puede ser pues un recipiente graduado en el que hacemos esa medición, por ejemplo, una probeta, y a ese recipiente le adicionamos un objeto que tiene una geometría irregular, un objeto sólido puede ser, con una geometría irregular y que no reacciona con el agua. Aquí tenemos que se observa obviamente un aumento en el volumen. Entonces podríamos afirmar que la opción A dice la masa del objeto aumenta. Esa opción pues es incorrecta. En ese caso, simplemente con adicionar un objeto en un recipiente que contiene agua, pues el nivel del agua va a subir, pero la masa del objeto sigue siendo la misma. La opción B nos dice, el volumen del agua aumenta. Si analizamos solamente el volumen del agua tiene que permanecer constante. El volumen total de nuestro sistema, incluyendo ese objeto que se está llevando al recipiente que contiene el agua, y el volumen total de nuestro sistema sí tiene que aumentar, pero solamente en la opción B nos está hablando del volumen del agua, y como la cantidad de agua permanece constante, ese volumen es una propiedad extensiva que depende de la cantidad de agua.
Como yo no le estoy adicionando agua al recipiente, pues el volumen de agua no va a cambiar. Entonces la opción C es incorrecta. La opción B es incorrecta. La opción C nos habla de la forma del objeto, o sea, la geometría que tiene ese objeto. Nos dice que la forma del objeto cambia. Pues sabemos que el objeto tiene una geometría irregular, pero al adicionarlo al recipiente que contiene agua, si ese objeto no reacciona, no se solubiliza, no tiene ninguna interacción pues con el agua, la forma del objeto no va a cambiar. Ahí la opción D es la opción correcta, que nos dice que el volumen de ese objeto que tiene una geometría irregular va a ser igual al incremento en el volumen contenido en el recipiente. Supongamos que ese recipiente, cuando le adicionamos el objeto, el volumen aumentó hasta 110 mililitros. Entonces, el incremento en el volumen para pasar de 100 a 110 fue un incremento de 10 mililitros. Por lo tanto, el volumen del objeto es de 10 mililitros. Esta es una metodología que se usa comúnmente para determinar volumen de objetos que no tengan una geometría regular. Si yo tengo un objeto que tiene una geometría cúbica, una geometría cilíndrica, una geometría esférica, pues es fácil con base en las ecuaciones de la geometría determinar el volumen de un cubo, el volumen de un cilindro, el volumen de una esfera. Eso lo podemos hacer fácilmente. Pero cuando el objeto tiene una geometría muy irregular, no tengo una ecuación que me permita determinar la geometría con base en el radio o con base en los lados de las caras. Entonces la forma común de determinar el volumen de un objeto de geometría irregular es simplemente hacer eso. Tener un recipiente con una cierta cantidad de un líquido con el que el objeto no reaccione y no se solubilice, sumergimos el objeto allá y mido qué tanto cambia el volumen de ese líquido que tenía en el recipiente. Entonces es una forma de calcular el volumen, que es una propiedad extensiva, y normalmente esta forma de determinar volumen en conjunto con una medición de la masa de ese objeto nos permite determinar la densidad o calcular la densidad de ese objeto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, en el cual nos dicen, tenemos un vaso de precipitados o pues un beaker que contiene 5 mililitros de agua pura. Si a ese vaso de precipitados o a ese beaker le adicionamos 2 mililitros de la misma sustancia, podemos afirmar que en el recipiente está variando. Bueno, entonces tenemos 5 mililitros de agua pura en un recipiente, le adicionamos 2 mililitros de más agua pura, entonces vamos a tener en total 7 mililitros de agua pura. Entonces podríamos decir inicialmente, pues listo, pues está variando el volumen, estamos aumentando la cantidad de sustancia. Por lo tanto, lo que va a variar en ese sistema, lo que está variando es cualquier propiedad extensiva, porque estamos aumentando la cantidad de sustancia. Por lo tanto, propiedades intensivas no van a cambiar. De esas opciones que tenemos ahí, las propiedades intensivas son la temperatura de ebullición del agua. El agua sabemos que a una atmósfera de presión ebulle a 100 grados centígrados, independiente de que sea mucha agua o poca agua. No depende de la cantidad de sustancia. La densidad del agua. Sabemos que la densidad del agua a temperaturas cercanas a temperatura ambiente es más o menos 1 gramo por mililitro, y esa densidad no depende si tenemos mucha cantidad o poca cantidad de agua, es una propiedad intensiva, entonces esa tampoco está variando. La opción D nos habla de la temperatura de congelación del agua. Esa es la temperatura a la que tenemos el cambio de fase de líquido a sólido, que a una atmósfera de presión sabemos que esa temperatura de congelación es 0 grados centígrados, y tampoco depende de la cantidad de sustancia. Por lo tanto, cuando yo tengo 5 mililitros de agua y le adiciono 2 mililitros de agua, la opción correcta de esas 4 que nos dan es la opción A, que lo que estamos variando es la cantidad de moléculas de agua. La cantidad de moléculas es pues una propiedad extensiva, depende de la cantidad de sustancia.
Entonces, a mayor volumen de agua, pues mayor masa de agua, y la masa es directamente proporcional a la cantidad de moléculas. Por lo tanto, acá la respuesta correcta es la respuesta A. Entonces, pues aquí vimos algunos ejemplos de algunas propiedades extensivas, algunos ejemplos de ejercicios con propiedades intensivas, y siempre la recomendación es leer muy bien la pregunta, o sea, tener mucho cuidado de, de la interpretación que le estamos dando a la pregunta, que sí sea la correcta, que no cometamos errores por leer rápidamente una pregunta y que no nos quede clara cuál es la pregunta que nos están haciendo. En esta última pregunta, por ejemplo, nos podrían decir, bueno, ¿qué cosas no están variando? Entonces, si yo estoy aumentando la cantidad de sustancia y nos preguntan qué es lo que no varía, entonces lo que no varía, pues va a ser cualquier propiedad intensiva. Sin embargo, pues la pregunta acá es lo que está variando, por lo tanto, ahí nos tenemos que enfocar en las propiedades extensivas. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esos ejercicios? Bueno, con eso terminamos entonces algunos ejemplos de ejercicios con propiedades extensivas y propiedades intensivas. Les recuerdo que a las 11 de la mañana van a tener otra tutoría con algunos otros ejercicios pues, de ejemplo para que se preparen para la Olimpiada de Química. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego.